el juez magistrado puso por escrito que la gobernadora era parte o estaba vinculada a una investigación y de repente el juez, que había sido nominado y que típicamente era confirmado con rapidez y agilidad para un cargo de 8 años nuevamente, acaba de saberse que no será reconfirmado a la posición. Con nosotros Cintia López Cabán, que tiene esta información. La verdad es que la estábamos trabajando para Cuarto Poder el martes, pero vimos que hoy la adelantó otro medio, así que vamos a terminar pues publicándola en este momento. Cintia, gracias por estar con nosotros. El juez Marshall Morgan era una persona, hasta donde yo sé, muy respetada, muy querida, y me impresionó de hecho el hecho de que vaya a no ser reconfirmado, porque, ¿verdad? Históricamente estas personas son reconfirmadas con relativa facilidad. Así que, y de hecho, quien los nomina son básicamente ellos mismos, ¿verdad? Así que pareció muy interesante el que él ahora se quede fuera justo después de esta controversia, que como ustedes saben, él fue, si no me equivoco, juramentado la última vez por el juez Gustavo Gelpi en el 2018. De hecho, ahí está la foto de ese momento cuando él juramenta junto con su esposa, la fiscal, fiscal federal Denise Longo. Así que parte de lo que ocurre, ¿verdad?, es que uno se queda extrañado de cómo es que esto, ¿verdad? Como que aquí pasó algo pasó diferente a lo tradicional. Cintia, ¿qué información te ha llegado? Le doy crédito a Lenín, que fue el primero que publicó esta mañana. Nosotros de nuevo teníamos la información hace unos días, pero habíamos estado tratando de aguantarla para el martes, para ampliarla con otras informaciones que tenemos sobre la casa de la Parguera. Pero adelante, Cintia López Cabán. Buenos días, Jay. La información nosotros la venimos manejando desde el miércoles cuando yo recibí información de que en efecto el magistrado Marshall Morgan había quedado fuera del tribunal, que no, su nombramiento expira, según la información pública, el 22 de mayo del 2026, pero estaba en este momento corriendo el proceso de evaluación. Y la información que he logrado recopilar, y ha sido bastante complicado porque nadie quiere hablar de esto. Y hay razones por las cuales nadie quiere hablar. O sea, la información que he logrado recopilar hasta ahora es que el martes hubo una reunión donde estaban los jueces y las juezas del Tribunal Federal. Tú sabes que hay 7 jueces y juezas y hay 2 jueces senior. Ahí se discutió el informe que preparó un panel, porque esta evaluación llevaba un tiempo, iban recopilando comentarios. Hay un informe positivo recomendando que se le extienda el término. Como tú dijiste, el término que él tiene ahora es de 8 años. Sería volver a extender ese nombramiento por otros 8 años. Y que en esa reunión la decisión fue votar en contra de que se extendiera el término al magistrado. La información que yo tengo es que hubo un voto a favor y que hubo 2 ausencias. Aunque tengo los nombres en este momento, no quisiera divulgarlos tampoco para no quemar a la fuente que me ha dado información. Pero ciertamente estamos hablando de una figura, de nuevo, no solamente respetada, ahí está el documento, ¿verdad? Sino que además de ser una figura respetada, y voy a hacer un full disclosure aquí, no tengo por qué hacerlo porque no estoy vinculado de forma alguna, pero quisiera que se sepa, yo conozco en mi carácter personal al juez Marshall Morgan, también conozco a su esposa, no porque tenga una relación de ir a su casa, ni de janguear, nunca me he reunido con ninguno de ellos, ni nada por el estilo, pero sí reconozco su labor como padres. Y me consta porque cuando mi hija estudió en un colegio en Puerto Rico, los hijos de ellos estaban estudiando allí, de hecho, de todos los hijos, no solamente el que se graduó con mi hija, y eran padres ejemplares, de esos que iban a todas las actividades, de esos que iban a lavar los carros, de esos que iban a vender pinchos, a hacer los pinchos con nosotros. Así que reconozco, mi punto es que la valía, ¿verdad? Como padres, que creo que es algo que también uno debería resaltar. Curiosamente, eran bien pocos los varones que iban. Marshall Morgan era uno, el otro era John Blakeman. Y de verdad, es bien interesante, pero pues siempre iban, siempre, a todas las actividades, y les reconozco eso porque tiene un valor muy importante, dicho sea de paso. Dicho eso, pues obviamente esto es algo profesional, no tiene que ver necesariamente con la vida personal, pero que esto ocurra con un informe positivo, con una renominación de los mismos jueces, básicamente, y que ahora el juez que iba a ser renominado para 8 años más, de repente acabe justo después de que escribe esta moción, donde plantea que la gobernadora pues es vinculada a esta investigación, ¿qué fue lo que se dijo en el documento? El del documento se dice, pues básicamente, que la gobernadora
está vinculada a una investigación sobre una casa en La Parguera, ¿verdad? O que hay una investigación que vincula la casa donde la gobernadora, ¿verdad? Tenía algún tipo de interés ahí en La Parguera. ¿Qué ocurre? Normalmente, ¿qué pasa con estas cosas? Pues alguien llama a Washington para hacerle saber que hay un proceso y, ¿verdad? No voy a decir que fue Francisco Domenech, pero pues, gente con contactos en Washington normalmente hacen una llamada a Washington para que se sepa que pues tal persona hizo tal cosa, que es un liberal de DEI, porque pues, eso es lo que van a decir, ¿verdad? Para buscar la forma de sacar a la gente. Y probablemente eso fue lo que ocurrió. No lo sé, no lo sé. Totalmente especulativo lo acabo de decir. Pero es bien curioso que cuando alguien viene y publica esa información, que después resultó que Cuarto Poder, y también debo decir que después de Cuarto Poder Noticel, Bárbara Figueroa Rosa fue la periodista que tenía esa información, se sacó la información de que en efecto en la vista se dijo directamente que esta persona estaba siendo investigada por una investigación que vinculaba a la gobernadora específicamente sobre la Casa de la Parguera, y esos son los datos, no es una opinión, estamos diciendo lo que dice textualmente lo que ocurrió en la vista cuando se arrestó esta persona. La abogada así lo dijo textualmente y el juez Marshall Morgan deja por escrito, mira, esta investigación, estoy mandando para allá a este preso que está siendo arrestado por este caso de armas, pero velen porque este sujeto también está vinculado a otra investigación que vincula a la gobernadora de Puerto Rico y la Casa de la Parguera, Jovín, etcétera, etcétera. Así que, Cintia, ¿qué es lo que dice el documento y qué es lo que no te dicen las fuentes? En otras palabras, aquí alguien actuó para que Marshall Morgan ya no siga siendo magistrado federal. El documento que mostramos es el documento que habla del proceso de evaluación. Toda la información que yo recopilé, como te dije, hay mucha preocupación. Quiero decirte que nosotros en el día de ayer, yo personalmente llamé al portavoz de prensa del Tribunal Federal y también le envié un mensaje de texto preguntando sobre la decisión que se había tomado, pero ni contestó el teléfono y mucho menos el mensaje de texto. Yo hablé, yo te diría, quizás como 10 personas, todos abogados y abogadas, mucha gente sorprendida con la decisión porque todo el mundo habla muy bien de Marshall Morgan, dicen que es un juez muy justo. Y de hecho, hablé con una abogada que me autorizó a decir eso y que habló bien, habló a favor de que él permaneciera y que se le extendiera el término. Con alguna de las personas que hablé, sí lo vinculan a esa última acción que él tomó y dicen que su salida del foro demuestra las influencias y los tentáculos de la política partidista, viéndose ya de manera súper abierta entonces en el foro federal. Bueno, el foro federal, yo creo que después de la era de Donald Trump nadie debe tener dudas de que hay mucha influencia de temas políticos en la esfera judicial, particularmente de los nombramientos. Así que, ¿verdad? Yo no presumo y por eso digo lo de DEI, ¿verdad? Porque pues normalmente cuando se está nombrando una persona, y desconozco, de nuevo, esto es totalmente especulativo, que puede ser una persona que no es necesariamente aliado de los grupos republicanos o grupos MAGA, pues tiende a haber presión de Washington, esa es la verdad. Tiende a haber presión de arriba para plantear, mira, no... Y típicamente lo que hacen es que lo escudan bajo DEI, ¿verdad? Diversity, Equity and Inclusion, que es básicamente estas políticas de woke, como le dicen en Estados Unidos. De nuevo, estoy totalmente especulando, desconozco qué pasó, lo cierto es que hay un informe positivo, favorable, diciendo, mira, esta persona tiene todos los quilates, ha hecho el trabajo, confírmenlo. Y de repente, cuando ocurre para el proceso de confirmación, los jueces federales le votaron en contra a esa nominación. La mayoría de ellos votó en contra y lo que me dicen que esto es un caso bien inédito, que usualmente los magistrados, que son los que ayudan, los que asisten a los jueces y las juezas de distrito, que esto no había pasado, que es muy, muy raro. Y te digo, todas las personas con las que yo hablé estaban muy sorprendidos y sorprendidas de que se hubiera tomado esta determinación. Y lo otro es la dificultad para conseguir datos, porque hay mucho miedo a hablar y las personas no quieren compartir información. Y tampoco hay información desde el oficialismo. O sea, se tomó una decisión, yo intenté lo básico, que es entender el proceso. Procesalmente hablando, yo quería entender cómo se notifica la información y cómo se le dice al público, porque de la misma manera que hubo una notificación pública sobre el proceso de evaluación, si ahora hay una vacante, eventualmente tendrá también que haber una notificación pública para llenar esa vacante. Yo
De acuerdo, de acuerdo. Y son posiciones bien cotizadas, no solamente por el buen pago, sino porque también son personas de mucho respeto social, quienes son magistrados federales. Para los que no saben qué es un magistrado federal, Cintia, si quieres explicarlo para que la audiencia sepa, estamos hablando de personas que se convierten en cuasi jueces, no de por vida, ¿verdad? Para los que no, ¿verdad? No necesariamente dominan el tema, si quieres explicarlo, Cintia. Si son nombramientos cuando es en propiedad, full time, son 8 años y son los que ayudan a los jueces y las juezas. Ellos tienen a su cargo las vistas iniciales, como vimos en este caso, en el caso de Marshall Morgan con el caso de Daniel García. Y son términos de cada 8 años. Cuando hay instancias que se puede hacer un nombramiento, lo que le llaman part-time, que es entonces a 4 años. La diferencia con un juez de distrito o una jueza de distrito, que tú sabes que una vez te nombran, eso es de por vida. Exacto. Estos no, en estos van a... y hay una diferencia, aunque en ambos casos si te hacen un background check. En este caso, la decisión se toma a nivel de distrito. Son los jueces y juezas de distrito los que aprueban a los magistrados. En el caso de los nombramientos de los jueces y juezas de distrito, pues eso va al Senado y tú sabes que vimos las vistas de hecho, la última jueza confirmada fue Gina Miró. ¿Ese es el apellido de ella? Gina Miró. Ay, no me acuerdo. Vamos a ver. Ahora, aquí. Discúlpenme que no me acuerdo. Ok, por si acaso sí, o sea, los jueces de título 3, ¿verdad? La Constitución de los Estados Unidos establecen su título 3 o capítulo 3. Gina Méndez Miró. Méndez, exacto. Gracias. Lo correcto. No, curiosamente estoy seguro que le dicen mucho Miró porque por el problema de que como nosotros usamos, la más seguro piensan que Méndez es su segundo nombre. En inglés lo está usando con hyphen. Gina sí, tiene que ponerlo así porque si no... Hacen como yo, le usan el apellido de la mamá. Le usan Cabán, Cintia Cabán, y se echó el López. López es el segundo nombre. Cintia L. Cabán. Digo, Cintia L. Sí, exacto, Cintia L. Cabán. A mí me pasa mucho que por eso yo uso solo Josué Fonseca. No uso el Aponte básicamente nunca. Porque es un problema. Cuando te viajas o lo que sea, pues whatever. Ok, so, dicho eso, los jueces de título 3 son jueces por constitución. Por tanto, van a un nombramiento del presidente y a un proceso de confirmación del Senado Federal. Y ese proceso, cuando tú eres confirmado como juez federal, eres juez de por vida. No se puede sacar a esa persona, salvo, ¿verdad?, conductas antiéticas, que pasa muy poco. Básicamente son puestos que requieren un residenciamiento para sacarte de la posición. O sea, es bien difícil sacarte de la posición. Como saben, ha habido casos de escándalos en el Tribunal Federal que lo que ocurre básicamente es que pues la persona se retira y ya, típicamente son personas que ya llevan muchos años y un retiro bastante favorable, con un sueldo bastante bueno. Entonces, esas personas tienen un montón de trabajo. Los juicios en la federal tienden a ser bastante, digamos, fuertes, litigiosos, rápidos, pero en comparación con la estatal. Pero, ¿qué ocurre? Los jueces federales son súper ultra poderosos porque, contrario a lo que pasa en la esfera estatal, donde los procesos de los jueces de instancia se detienen cada vez que viene voy a pedir un certiorario y detente una orden, ¿verdad? O solicitan un auxilio de jurisdicción, detente los trabajos allá abajo. Eso pasa bastante en la estatal. En la federal, eso casi nunca pasa. El caso sigue, el juicio continúa y lo que el juez decide casi siempre es lo que es, ¿verdad? Y se apela, sí, pero ciertamente los procesos en la federal no se detienen. Y eso yo creo que es bien importante que se entienda la diferencia, porque eso le da un poder enorme a los jueces de distrito federal, además de que un proceso cuando lo apelas es carísimo, ¿verdad?, en el circuito de apelaciones. Así que muchas veces los jueces de distrito, en nuestro caso de Puerto Rico, son jueces finales, además de que tienden a ver todo el caso sin que sean detenidos los casos. Eso le da un poder brutal, pero a la misma vez le da mucho trabajo. ¿So qué ocurre? Que nombran magistrados y estos magistrados se convierten en las personas que toman decisiones muchas veces de arbitraje, muchas veces de descubrimiento de pruebas. O sea, el juez recibe la demanda y dice, mira, magistrado, atiéndela tú. Atiende esta parte del descubrimiento, atiende todas estas partes, yo me encargo del juicio, pero todo lo demás que lo atiende el magistrado. Y muchas veces los arrestos federales los atiende el magistrado, porque esos son los procesos, ¿verdad? Los procesos de, digamos, de criminales, arrestamos ese caso es un caso ejemplar.
están investigando algo que no tiene nada que ver con armas de fuego. A esta persona van a la casa porque hay una investigación de cuello blanco sobre una construcción en La Parguera, aparentemente ilegal, violatoria de leyes federales, que como saben habían unos cortes de mangle y unas cosas, etcétera. Y cuando van a allanar la casa, encuentran armas de fuego a una persona que había sido un convicto por asesinato de la ex pareja, etcétera. Y eso, pues, usted no puede tener armas de fuego si usted es una persona que tiene convicciones previas de delito criminal. Y eso es lo que provoca, en gran medida, que esta persona sea arrestada. O sea, él no lo arrestan por el caso de La Parguera, él lo arrestan por tener un arma de fuego. Como esa persona no había planes de arrestarlo, van al magistrado, que ahí siempre es el magistrado, ¿verdad? No solamente en estos casos, pero es un caso ejemplar donde ahí van al magistrado, mira, tiene este caso, que tenemos un arresto aquí que ni siquiera sabíamos que lo íbamos a arrestado, porque tenía un arma de fuego ilegalmente. Y ahí empieza todo el resto de las cosas. Pues los jueces mandan casi siempre al magistrado esas cosas, y por eso es que quienes renominan, se crea un comité, ese comité evalúa y ese comité decide si esta persona tiene todas las garantías y es una persona respetada, bla, bla. ¿Qué ocurre? Que ese comité es un comité típicamente de abogados que litigan en la federal. Y ahora Marshall Morgan va a seguir siendo magistrado hasta el año que viene, así que tú no te quieres poner a pelear con el magistrado. Así que por eso probablemente nadie quería hablar de este tema y por eso pues nosotros pensábamos que iba a aguantar hasta el martes, pero pues hoy Lenin esta mañana nos madrugó la historia. Y otra diferencia también que hay que los jueces de distrito son nombramientos vitalicios. Y en Puerto Rico los nombramientos fuera del Supremo te están renominando constantemente, así que hay una mayor libertad a la hora de tomar decisiones porque estás ahí mientras toda la vida. Exacto. En el caso de los magistrados hay un poco más de presión, son nombramientos a 8 años. Así es. En Puerto Rico antes los nombramientos de jueces eran también a 5 y 8 años, pero ahora Rivera Chat lo aumentó a 16 años, así que básicamente, y casi 3/4 partes de los jueces en Puerto Rico han sido nombrados o confirmados por Tomás Rivera Chats en el Senado de Puerto Rico. Ok, Cintia, entonces en cuanto a esto, justamente después de que pasa esta investigación, donde el juez Marshall Morgan publica el que hay le dice a MDC, a la cárcel federal, mira, cárcel federal, por ahí va un arrestado que es de un caso de armas, pero mira, échale el ojo, véralo bien, porque no es una persona de un caso más notorio que vincula hasta la gobernadora de Puerto Rico. Es que entonces sale todo esto, ¿verdad? Que la Fiscalía Federal aclara y dice, no, eso no incluye a la gobernadora, no es tarjeta de ninguna investigación. De repente Jovín desaparece de los medios, ¿verdad? Eliezer Molina publica todo lo que publica sobre esta persona. Nosotros en Cuarto Poder y Bárbara Figueroa Rosa publica todo lo que se publica sobre esta historia de esta investigación criminal. Hablamos, ¿verdad? De los $104,000, de las armas de fuego, bla, bla. Y por último, que creo que esta es la parte que termina la historia, en síntesis, es que nosotros hemos solicitado en varios casos la transcripción y nos las han negado. Sin embargo, en este caso, nos dieron la transcripción. Y en la transcripción, Cintia, había algo importante. ¿Qué decía la transcripción? Si recuerdas de lo que Bárbara publicó. Bueno, en la transcripción decía, que esto era lo concreto, que era un obrero de la construcción que estuvo trabajando en la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Decía también en la transcripción que había habido diferentes acercamientos, que los agentes del FBI le habían hecho varios acercamientos a esta persona, que daba la impresión que él podía estar hablando. Y que son datos que recuerdo concretamente. No sé si te referías a eso mismo. otro... No, eso mismo. Y que había una investigación que vinculaba a esta persona con la gobernadora de Puerto Rico, específicamente un caso de La Parguera que vinculaba a la gobernadora de Puerto Rico. Y decía que habían entrado a buscar computadoras y documentos y que en esa orden de registro y allanamiento que tenían para buscar computadoras y documentos relacionados a lo que era esa investigación de cuello blanco, ahí es que se topan con un arma y se topan con las municiones. Así que de esa transcripción también supimos que llevaba como un tiempo hablando con el FBI, que no era algo reciente, sino que ya esta conversación o diálogo informal o silvestre llevaba un ratito. Así es. O sea, todo lo que acabas de decir es la importante. O sea, que no fue que el juez Marshall Morgan de mala fe dice, mira, esto tiene que ver con la gobernadora. No, hay toda una transcripción que ocurre frente al juez, frente a él como magistrado Marshall Morgan y frente a él la abogada del
acusado, arrestado, es la que dice, mira, que hace tiempo que hay una investigación sobre la casa de la parguera de esto y la gobernadora, este es el sujeto que está vinculado a eso, así que básicamente esto no es nuevo, esto buscando que le dieran fianza por si acaso, para que sepan, mira, este sujeto no, whatever, esto de investigación lleva tiempo y lo sabemos y sabemos que han habido conversaciones, etcétera, y pasaron otras cosas a la luz de el comentario que aparece en la orden del magistrado. Se presenta de manera inmediata una moción de fiscalía que dice que la información que le está advirtiendo en esa orden que no era real o que no era lo que él decía, y sin embargo la transcripción demostraba que la fiscalía no le asistía a la razón para aquello de utilizar el lenguaje de los abogados y que sí, en efecto, lo que había puesto en su orden el magistrado era cónsono con la información que se discutió abiertamente en corte. Y también pasó otra cosa, que el juez que tiene el caso, que resulta por casualidad que es el juez administrador, entonces, aunque es una moción cortita, un documento, dice como enterado. Así que tú vas viendo todo un manejo de personas que tienen intereses en esto, desde el juez presidente Raúl Arias Marzuach hasta Seth Irby, que es el fiscal que presenta la moción, y habría que ver qué piensan esas personas del manejo del magistrado. No, por si acaso, o sea, mi problema con esto es, de nuevo, Cintia, y yo entiendo perfectamente que se aclarara que la gobernadora no es tarjeta de investigación federal. Eso yo no tengo ninguna objeción. Lo que pasa es que quizás Marshall Morgan, que no es ningún bobo, es una persona muy preparada, quizás pudo haber escrito de forma diferente, diciendo, mira, aquí hay una investigación de alto perfil que puede incluir a personas de muy alto relieve en el gobierno de Puerto Rico, por tanto, esta persona, vélenla en la cárcel federal para asegurarnos de que, ¿verdad?, de que esté garantizada su seguridad. Eso yo lo entiendo. Quizás ¿verdad?, a los otros jueces no les gustó que se publicara abiertamente, ¿verdad?, un tema sobre la gobernadora directamente. Recuerden que aquí, cuando se va a nombrar a alguien para el Tribunal Federal, se le pregunta al gobernador y al comisionado residente en Washington. O sea, esto es parte del proceso. Y en este caso, la gobernadora es la persona que probablemente el presidente contacte para saber a quién nombran como juez en Puerto Rico. Digo eso porque pues así es como funciona el sistema federal, donde se le pregunta y hay una deferencia a los senadores y congresistas de cada estado. Eso es bien normal. O sea, no estoy diciendo aquí que es Puerto Rico especial, ¿no? Se llama normalmente a los senadores federales y a los congresistas de ese estado para saber quiénes son las personas que ellos piensan que están más preparadas para ser jueces federales. En este caso, como Puerto Rico no tiene senadores, ni tiene tampoco congresistas, se le llama a la comisionada residente y a la gobernadora, o al comisionado residente en este caso, y la gobernadora. Obviamente, al estar la administración de Trump, pues va a llamar a la gobernadora, ¿verdad? Y se le va a preguntar a la gobernadora. Así que, ¿verdad? Y todos sabemos que Arias Marzuach fue nombrado por Trump en su primer término. Y Arias Marzuach es un juez, lo que yo he visto es súper respetado, y, ¿verdad? Una persona que está de juez presidente ahora mismo, juez administrador, como tú le mencionas. A mí me parece bien interesante cómo este proceso ahora mismo está ante el Tribunal Federal, donde pueden vincular a la primera familia de Puerto Rico, aunque la gobernadora no sea tarjeta de investigación. Porque sabemos ya, eso es oficial, así que no vamos a especular sobre eso, es oficial. La Fiscalía Federal, que es quien acusa gente, la Fiscalía Federal dice que la gobernadora no es tarjeta de ninguna investigación federal. ¿No? Y lo que se plantea es que es la casa de los suegros de la gobernadora. Yo quiero aportar algo y esta es mi opinión muy, muy, muy personal. De todo lo que yo he escuchado de Marshall Morgan, todo el mundo habla muy bien de él y de su capacidad y de su integridad intelectual. Yo tengo que pensar que para que él pusiera ese dato en una orden, responde a algo. Yo no creo que eso es algo ingenuo, no creo que fue silvestre y no fue que se equivocó. Así que yo personalmente pienso que existe una razón de mucho peso para que una persona inteligente, que es un fiscal, que fue un fiscal de muchos años, trabajó en muchos bufetes muy conocidos, ponga ese dato en esa orden. No creo que fue que
se le corrió la tinta. Así que solamente quería, y esa es mi opinión muy personal, no tengo ninguna otra información, sino es puro instinto, porque como periodista, cuando uno escribe, tú pones lo que es justo y necesario. O sea, uno escoge las palabras y tengo que pensar que un juez, que un abogado, o sea, cuando un abogado hace una moción, está poniendo lo que quiere que se sepa. Así que nada, quería plantear eso porque hay gente que piensa que es sorpresa, que quizás no debió haber añadido ese dato. Yo creo que ese dato estaba ahí por alguna razón importante. Totalmente de acuerdo contigo. Para los que no saben, el juez Marshall Morgan estudió en Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo, después en Baltimore. Así que no, o sea, evidentemente una persona con poca preparación no es. Y es obvio que escribió lo que escribió porque sabía lo que estaba Y escribiendo. que hay un contexto también que mucha gente tampoco ha querido mencionar, Jay, que es su esposa, su suegra. O sea, aquí hay otras cosas que están ahí que tampoco y que se están usando, que están en la parte de abajo de esa conversación, que están haciendo mucho ruido y mucho eco y que hay mucho miedo a decirlo. Sí, su esposa es Denise Longo y sabemos quién es Denise Longo. Es una fiscal muy aguerrida y muy atrevida que se atrevió a referir a una gobernadora, siendo ella la secretaria de Justicia y la mamá de Denise Longo, Concepción Quiñones de Longo. Fue también quien hizo unas declaraciones, hizo unos señalamientos cuando fue secretaria de salud por un periodo muy corto, fue muy crítica y en ambos casos tenían que ver con la exgobernadora Wanda Vázquez. Así que nada, hay todo un contexto y hay un montón de cosas que quizás también podrían explicar y que ha habido mucho temor o mucha timidez a sencillamente decirlo. Sí, normal, porque obviamente mucha gente tiene, ¿verdad?, casos ante el Tribunal Federal y pues tú pues, no quieres molestar o necesariamente decir algo que pueda sacarse de contexto y aparentar, ¿verdad?, que le puede molestar o hacer ver como que tienes un prejuicio sobre X o Y personas. Dicho eso, yo creo que sí es importante de plantear, ¿verdad?, que él es el esposo en efecto de Denise Longo. Que volvió a ser fiscal federal. Y además de eso, fue la secretaria de Justicia. De hecho la entrevista con Concepción Quiñones de Longo para Chaval fue conmigo. Aquella está en Facebook Live, aquel Facebook Live larguísimo, donde ella entra en tantos detalles que me honró ella. De hecho, una persona muy, muy querida dentro del Departamento de Salud en aquellos tiempos, cuando era la segunda en mando, y dijo abiertamente pues, que allí habían otras personas tomando muchas decisiones por encima de los criterios y de la posición oficial. Y pues todo lo que ocurrió en y aquel gente momento. Muy seria, Jayce. Estamos hablando de gente que ha puesto el cuerpo y que se ha atrevido a tomar decisiones bien difíciles en momentos bien complicados para el país. O sea, la gobernadora de Puerto Rico tuvo una controversia donde la mamá de la secretaria de Justicia estaba diciendo, como secretaria de Salud interina, que aquí había habido un traqueteo y que le habían pasado por encima al proceso oficial, que era ella como secretaria interina en ese momento. Y pues todo eso que ocurrió, pues quien refiere a las autoridades para investigación es la secretaria de Justicia, refiriendo a la gobernadora, que era su jefa, y todo eso que ocurrió. Pero eso es historia para otro día. Continuar. Gracias, Cintia, como siempre. Sí. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.